Bienvenidos al programa formativo Pasos Sostenibles para Resultados Efectivos de un Proyecto. En este tutorial hablaremos sobre la redacción de informes y rendición de cuentas cualitativas a fuentes de financiamiento. Para eso nos conectaremos con Liliana Godoy Ruiz, que nos acompaña desde México. Bienvenida, Liliana. La primera pregunta para ti es: ¿qué son informes cualitativos parciales y de cierre? Para el seguimiento y evaluación de un proyecto, todo informe es una herramienta de información y comunicación. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Pues que para conocer cómo va o cómo fue la ejecución de cualquier acción, es fundamental mantener un flujo permanente de información sobre sus aspectos más relevantes. Tradicionalmente, el monitoreo y evaluación se enfoca en el seguimiento que se hace a la implementación de un proyecto, es decir, se concentra en los aspectos de la gestión. Sin embargo, cuando el modelo está basado en resultados, la información que se genera combina el enfoque tradicional de seguimiento de la implementación con información relativa a los avances en cuanto a resultados esperados. Disponer de los datos adecuados en forma oportuna permite a la organización, en caso de ser necesario, modificar y hacer ajustes tanto a la teoría del cambio propuesta como a los procesos operativos, de tal manera de apoyar directamente el logro de los resultados deseados. Quiero resaltar algo. En la pregunta se mencionan dos elementos que no quiero pasar por alto. Un primer aspecto es que hablamos de informes parciales y de cierre de un proyecto. Esto nos sugiere que hay diferentes momentos en el ciclo de la vida de un proyecto. Es un proceso en curso, en movimiento permanente y además iterativo, es decir, que no es lineal. Se avanza y por momentos se retrocede para mejorar el curso de la acción en desarrollo. Es así. Es fácil suponer entonces que esta dinámica es una fuente de generación permanente de información. Los informes, sean de avance o de cierre, dan cuenta de ello. Los de avance reflejan lo que ocurre durante la ejecución y su periodicidad debe ser pautada desde la fase de diseño, siempre con la vista puesta en cuáles serán los momentos clave que vale la pena reportar sobre esa acción. Con esto quiero decir que los informes no son un mero requisito administrativo. Quiero subrayar que son principalmente una herramienta de alta utilidad y pertinencia para la toma de decisiones. Esto significa que dentro de eso que llamamos el ciclo de vida de un proyecto, debemos promover también un ciclo continuo de retroalimentación en el que los informes sobre actividades, productos y resultados brinden información y elementos de análisis para la toma de decisiones por parte de la gerencia del proyecto en sus diferentes niveles. El segundo aspecto que quiero subrayar, aprovechando la pregunta, es sobre el carácter de la información que se incluye en los informes. Ha habido mucho debate sobre el valor de los datos cuantitativos versus la información cualitativa y si las medidas cuantitativas son mejores, entre comillas, que las cualitativas. Este debate en el campo de la evaluación está prácticamente superado con la adopción creciente de métodos mixtos que incluyen información tanto de una como de otra naturaleza. De hecho, podríamos decir que todas las medidas cuantitativas se basan en juicios cualitativos y todas las medidas cualitativas pueden codificarse y analizarse cuantitativamente. En lo personal, pienso que es un falso dilema, pues se trata de tipos de datos igualmente necesarios que se complementan. Muchas gracias. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de los informes cualitativos y a quién van dirigidos? Lo que llamamos la gestión de datos describe los procesos y sistemas por medio de los cuales en un proyecto se almacenan, se organizan y se procesan de manera sistemática y confiable los datos que se generan en un proyecto. Los informes son la herramienta que proporciona elementos relevantes generados en el análisis de esos datos y que permiten confirmar el curso de lo planificado
o la introducción de determinados ajustes, es decir, la toma de decisiones informadas. Si esto no funciona de esta forma, es decir, si la gestión de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, es deficiente, surge un alto riesgo de que sean mal utilizados o desperdiciados el tiempo, el presupuesto y los recursos disponibles para el proyecto. En consecuencia, se afectará la calidad, confiabilidad y el logro de los resultados pautados. De allí que la gestión de datos debe ser oportuna y segura y llevarse a cabo en un formato que sea práctico y fácil de usar para el equipo de proyecto y los que toman las decisiones. De esta forma, su diseño, el de los informes, estará adecuado a las necesidades, la envergadura y la complejidad del proyecto. El criterio de utilidad práctica debe ser la pauta para la recopilación, procesamiento y análisis de la data. Es por ello que desde la fase de diseño de una propuesta debe pensarse y plasmarse cómo será el sistema de seguimiento y evaluación del mismo, incluyendo indicadores, medios de verificación y método de recopilación de la información necesaria, así como los usuarios de esta información. Esto es lo que va a ir posteriormente reflejado o plasmado en los informes. Con estas consideraciones en mente, entonces se diseña el formato para el registro, el almacenamiento y la comunicación de los datos. Esto puede ser en planillas, en el caso de ser informes numéricos o base de datos, en informes narrativos o cualitativos que son los que nos ocupan hoy, pero también dependiendo de qué y para quién estemos generando esta información. Pueden plasmarse también utilizando otros recursos como imágenes, fotos, videos, mapas, diagramas, entre otras cosas, o incluso audios, testimonios, entrevistas, por ejemplo. Cualquiera que sea ese formato, es vital que resulte fácil de usar, independientemente de que el usuario sea un miembro de la comunidad, un integrante del equipo que esté en el terreno, por ejemplo, o el jefe del proyecto. ¡Qué buena respuesta! ¿Cuáles son los criterios para preparar informes parciales y de cierre? Hemos hecho hasta ahora especial énfasis en que el principal criterio para la presentación y comunicación de la información que genera un proyecto es su utilidad práctica, su aplicabilidad. Ese es el punto de partida, pues quiero insistir que ese es el sentido del proceso de seguimiento y evaluación en todo proyecto, la utilidad para la toma de decisiones informadas. En el caso específico de la elaboración de informes escritos que sean de calidad, sean estos parciales o de cierre, personalmente recomiendo poner atención a elementos como, por ejemplo, 1. El objetivo o función específica de ese informe. No es lo mismo reportar avances que resultados finales, incidencias o problemas surgidos que lecciones aprendidas, elementos de carácter programático que elementos de carácter administrativo. Ahí podría variar la naturaleza, o sea, como varía la naturaleza del informe, podría variar también su forma de presentarlo. Un segundo elemento, precisión y sencillez. Es conveniente evitar incluir información innecesaria. El exceso de datos no permite identificar los que son verdaderamente importantes y podría restarle fluidez a la redacción. El informe debe estar adecuado al destinatario, como ya dijimos, y planteado en un lenguaje directo que favorezca su comprensión. En tercer lugar, sentido de la oportunidad. Si la información presentada no llega a tiempo, no tiene valor. Es muy importante acordar con los diferentes usuarios de los informes su periodicidad, porque esto nos ayuda a cumplir con el objetivo pautado para el informe. Integralidad y confiabilidad. Los informes deben brindar suficiente información como para dar una visión de conjunto sobre el estado de la situación del proyecto según lo requerido
en el momento del ciclo vida en el cual se encuentra y ajustarse sobre todo a la realidad para que sea confiable. Otro elemento, la coherencia y la uniformidad, tanto en forma como en contenido. Los informes deben permitir hacer el seguimiento y evaluar la secuencia de la ejecución del proyecto, y esto es muy importante porque permite establecer comparaciones en su evolución. Muchas gracias por todas las respuestas, Liliana. La última pregunta es, basada en tu experiencia, ¿nos puedes dejar 2 consejos para realizar informes? Indudablemente que la elaboración de buenos reportes, es decir, informes de calidad, requiere de tiempo y recursos. Yo recomendaría varias cosas. 1, planificar la redacción de manera de contar con el tiempo suficiente para recopilar y analizar los datos necesarios para presentarlos cumpliendo los criterios que comentamos antes. Luego, nunca se debe perder de vista el objetivo del informe y quiénes son sus destinatarios, es decir, para quién o para quiénes se escribe, y adaptarnos a ello. Es muy útil invitar a otros miembros del equipo o, dependiendo del tipo de informe, a otros actores involucrados para validar lo que se haya escrito. Esto puede enriquecer mucho el contenido y darnos perspectivas más completas de lo que se quiere reflejar. Si la elaboración del informe es una tarea de equipo, si se plantea así, recomiendo como muy conveniente establecer responsabilidades precisas en cada uno de los que participan y un cronograma para entregar cada uno de los contenidos, y que la redacción final la haga una sola persona para constatar que efectivamente es una redacción coherente y mantiene un único estilo, para que no parezca una colcha de retazos. En caso de formar parte de una secuencia de informes, por ejemplo en el caso de los informes de avance o informes parciales, yo sugiero incluir alusiones a los informes anteriores o incluso incorporar una breve sinopsis de los aspectos más relevantes del informe anterior o un resumen sobre los antecedentes para facilitar los enlaces entre elementos claves del proceso que nosotros querríamos subrayar como responsables del proyecto. Esto es muy pertinente para el seguimiento de, por ejemplo, recomendaciones o medidas específicas planteadas en informes anteriores, como por ejemplo también identificar desafíos y problemas que influyen en la capacidad del proyecto para entregar los resultados esperados al final, y mantiene un hilo conductor en la narrativa de los informes. También recomiendo la inclusión de gráficos, mapas, fotos, testimonios y otros elementos que pueden ser recursos apropiados para resaltar o explicar informaciones de interés que se incluyan en el informe. Y finalmente, por supuesto, la forma es importante. La corrección ortográfica y gramatical tiene que ser perfecta. Gracias por acompañarnos en el tutorial de hoy, Liliana. Este fue el programa formativo Pasos Sostenibles para Resultados Efectivos de un Proyecto. Nos vemos en el próximo tutorial.